partidos. Es que es un sitio inmejorable. ¿Cómo lo vamos a dejar? Además, ya está vacío, no vive nadie. Bueno. Unos vecinos resistir. Suprim, Rita y sus hijos. Aún vivir ahí. Pero ser pobres no merecen vivir en el centro de la city. En la Rambla del Raval, todo el mundo vale igual. En la Rambla del Raval, todo el mundo vale igual. Crocodilo y la Suiza te habrán negado la visa. En la Rambla del Raval, todo el mundo vale igual. Pues habrá que ser siempre que no te vean como gente. Y ahora, vecinos de Lancaster, querer escuchar sus palabras. Las vecinas que vivimos en los números 7, 9, 11, 13 y 24, aquí estamos, denunciando que nos quieren expulsar de nuestras casas. Los edificios vacíos son más fáciles de vender. El gran pelotazo de la especulación. Las expulsiones no son novedad, hace tiempo ya que vienen haciéndolo. La calle Lancaster es particular y por eso deseada, paralela a las Ramblas, a un tiro de piedra del mar, en el mismo centro. A los especuladores no les importa la historia que hay detrás de cada habitante que quiere expulsar. No les importa que los contratos sean vigentes. No les importa que la vecina sea anciana en su contrato en ley de renta antigua. Madres con niñas pequeñas a su cargo. Personas individuales que no pueden pagar un alquiler más alto. A los especuladores no les importa rozar la ilegalidad con tal de expulsarnos. La vivienda es un derecho elemental, tan básico y elemental como el alimento, la salud y la educación. Nuestros derechos no están en venta. Las vecinas de la calle Lancaster resistimos. Nos cuesta la piel, día a día. Nos merecemos tranquilidad en nuestros días y por eso resistimos. Tenemos una lucha común, vivienda digna para todas y seguiremos hasta conseguirla. Estamos todas, estamos atentas, estamos organizadas. Vivienda digna para todas ya. A dirigirnos a Solar, donde querer construir Casa Grande de Guiris.